pero en general las movilizaciones han estado atomizadas, fragmentadas, y es un poco reflejo de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Muchas de estas organizaciones de base, como la FARTAC, el Frente Agrario en Cusco, muchas movilizaciones de comunidades campesinas y grupos también indígenas en la región de Puno, pero no logran articularse, ¿no? No logran crear un gran frente nacional, por ejemplo. Y eso creo que ha permitido un poco y explica un poco también la debilidad de esa movilización. Sí, es que cuando veía el hilo en donde explicabas pues más o menos de qué iba el libro, porque yo no lo he leído, evidentemente, había algo como, bueno, es que ¿quién va a doblegar, digamos, a un gobierno desde Iquitos? Y pensaba, para hablar de la coyuntura, en que las víctimas de estas protestas de diciembre pues fueron en Andahuaylas, en Ayacucho, en zonas que no le duelen a Lima, digamos, para ser un poco cruel, y que no es lo mismo en el Perú hoy, y es muy cruel decirlo, que haya 22 muertos en provincias o que haya 2 muertos en Lima. Eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo podemos entender que haya tanta indolencia frente a un departamento paralizado, como dices, como Puno, o una gran preocupación por cosas más pequeñas que pasan en el centro de poder, que es Lima? Eso, ¿no? Es un poco triste decirlo y creo que es difícil expresarlo sin que suene feo, ¿no? Sin que suene cruel, como dices, Clara Elvira, pero ya nos pasó antes, pasó también con el Baguazo también, murieron más de 30 personas, entre policías y protestantes, y que yo recuerde ni siquiera renunció la ministra del Interior, que era Mercedes Cabanías en ese entonces, ¿no? No golpeó, no hubo un golpe hacia el gobierno, no se le exigió de repente ni siquiera la cabeza del ministro, de la ministra del Interior. Y el paralelo, por ejemplo, también, y pensando en otros países, ¿no? De la Rúa en Argentina sale en helicóptero disparado porque mueren 2 personas en Buenos Aires. Merino en Lima también cae luego de la muerte de 2 peruanos, 2 personas protestando en las calles de Lima. Y es triste ver cómo, claro, duele pensar un poco en cómo los estándares de repente, ¿no? No se manejan igual cuando las muertes no suceden tan cerca al poder, tan cerca al Palacio de Gobierno, a la Casa Rosada, en el caso argentino, ¿no? Y creo que, bueno, mucho tiene que ver con el centralismo, ¿no? Tanto Argentina como en el caso peruano también. Hay mucha atención sobre todo por lo que pasa en Lima, los medios de comunicación, hay mucho más interés, hay muchas más personas siguiendo un poco el acontecer también desde la ciudad, desde la capital, y de alguna manera ese costo que hablábamos, el costo político de la represión, creo que hay una variable inversa entre la distancia y el costo de la represión, ¿no? Mientras más lejos de la capital, el costo es menor para el gobernante. Sí, me haces recordar esta frase que dijo Alan García justamente en la época del Baguazo, esto de que estas personas no son ciudadanos de primera clase o de primera categoría para venir a impedir un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces te quería preguntar también, tú mencionabas hace un momento que las zonas justamente de las protestas de ahora son las zonas más pobres a donde no llegó o no llegaron las bondades del crecimiento económico de los últimos 20 o 30 años. Entonces, ¿cuál sería el camino ahora para que lleguen estos beneficios? Es un poco tratar de replicar lo que sí ha funcionado, ¿no? Y creo que ha sido también el sostén del modelo económico. El modelo económico se ha sostenido en el Perú de más de 20 años con patas cortas de repente, de forma algo precaria, incluso con todas las crisis políticas que hemos tenido en los últimos años. Un poco creo que gracias a que ha producido frutos y beneficios para la gente, porque lo ves en las urnas, lo ves en los resultados electorales. La gente vota consistentemente en defensa o a favor del modelo, ¿no? Entonces, y sí vemos un 30, 35, un 30% sostenido, constante, de gente que más bien es esa más vocal, pero alejada de la capital, que reclama una asamblea constituyente, que reclama cambiar el capítulo económico de la Constitución, que reclama cosas que creo que no solo implican, y es curioso porque también implican probablemente más mercado, pero también es más Estado, ¿no? También están buscando atención, que no queden rezagados como han estado
Y lo representó muy bien, creo, el discurso de Pedro Castillo, sobre todo, ¿no? En su discurso del 28 de julio del 2021, en el momento en que asciende, y habla de 200 años de postergación, y habla de una historia que representó simbólicamente bastante bien ese día, sobre todo, pero que luego rápidamente el mismo votante mostró su desilusión, terminó básicamente abandonado, ¿no? Por ese votante que aún está ahí, pero pensemos, en Puno, 90% de la población creo que votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta, y si perdió un poco el apoyo, ese porcentaje pudo haber bajado a 40, 30%, pero es aún reflejo, creo que de esos rezagos, de esas divisiones, y habría que apostar en ver cómo lo que sí ha funcionado, por ejemplo, en la revolución agroexportadora de la costa, cómo intentar replicar alguno de estos casos de éxito en otras regiones, ¿no? Y un poco, creo que se intentó un poco con Sierra Exportadora, pero es una tarea que tenemos pendiente, y mientras no resolvamos, vamos a seguir teniendo estas divisiones y estas dolencias.